Las elecciones precisamente del mes de febrero en Ecuador, Así ¿no es es. cierto? Así es. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con un extraordinario politólogo. Él se llama Diego Pérez Enríquez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Diego? Silvio Sacomani te saluda, un placer enorme. Querido Silvio, qué gusto irte y un feliz año para ti y para los colegas de allá. Muchas felicidades. Aquí está también Javier Manzano que te saluda. Hola Diego, felicidades, ¿cómo estás? Hola Javier, mucho gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, Diego, a ver, en primer término tenemos que el presidente de Ecuador va por la reelección, ¿sí? La campaña electoral entendemos que comenzó en el día de ayer y nos gustaría conocer, en primer término, obviamente, cuál es tu mirada, tu reflexión en lo que tuvieron que ver estos años de gobierno. Y a su vez, bueno, si la elección está atomizada o polarizada. Sí, a ver, yo creo que para contextualizar un poco vale la pena retrotraernos al 2022. En 2022 el presidente Guillermo Lasso entró en una espiral de crisis, ¿sí? Una espiral de crisis que eventualmente terminó desencadenando en este procedimiento que prevé nuestra Constitución, que es el de la muerte cruzada. Esto lo puso en efecto en mayo del 2024 y en diciembre del 2023 y en mayo del 2023 y hacia diciembre del 2023 pues se conformó el nuevo gobierno, que es el gobierno de Daniel Noboa, quien está en funciones Exacto. hoy y quien está postulando para la reelección, ¿no? Es decir, este ha sido un periodo de gobierno atípico porque surge de un proceso de crisis institucional. Y va a suceder, las elecciones ahora van a suceder en un contexto en el que hay una polarización grande y hay una fragmentación importante, ¿no? Hay 17 candidatos presidenciales, uno de ellos, pues Daniel Noboa, está yendo por la reelección. Otra candidata es la candidata del correísmo, que se presentó a las elecciones anteriores. Y bueno, el resto de candidatos son candidaturas testimoniales, básicamente, porque ninguna de ellas alcanza más del 3% en este momento. Ok, entonces por un lado tenemos a Noboa, que es el actual presidente, que va por la reelección, y por otro lado tenemos a la candidata del correísmo. Ya conocemos todo lo que fue el correísmo. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias ideológicas entre ambos candidatos? Porque según entendemos acá con Javier, el actual presidente Noboa, en torno precisamente a sus políticas, tendría una tendencia de centro-izquierda, me da la impresión. No, en realidad, a ver, yo creo que hay que trazar ahí una línea divisoria entre el discurso que por momentos ha tratado de presentar con las acciones concretas, ¿no? En realidad es una persona que viene de la derecha, de una centro-derecha, si se quiere, pero no mucho más, no mucho más de la izquierda que el centro-derecha, y tiene una perspectiva de optimización del Estado, y esto implica naturalmente pues la reducción del gasto social, implica una serie de políticas en ese sentido que no las ha podido implementar, básicamente porque ha sido todo este año de gestión que él ha tenido, año y 6 meses, ha sido un periodo de tratar de lidiar con un legislativo muy adverso. Él personalmente llegó con una bancada legislativa débil, 15 legisladores en un legislativo de 137. Entonces tenía una condición débil, ¿no?
Y bueno, en ese contexto, la posibilidad de ejercer la gestión de gobierno ha sido complicada. Además, el país ha estado inmerso en una sucesión de crisis, entre la crisis de seguridad, la crisis energética, una crisis de confianza en las instituciones, como ya mencioné, que han hecho realmente difícil esta gestión. Pero él, como ya digo, viene de la derecha, es un empresario, y las medidas que ha tomado han sido medidas generalmente enfocadas a optimizar el gasto público en ese sentido, ¿no? Bien, perfecto. No, vos sabés que nosotros estábamos leyendo un medio. Sí, yo acá tengo en un artículo justamente donde resaltaba que Noboa había participado de esta selección en la cual él gana, si mal no leí, de Acción Democrática, Movimiento Ecuatoriano Unido. Acción Democrática Nacional es el partido, sí. Era una alianza en realidad, sí. ¿Y Movimiento Ecuatoriano Unido, que es donde él arranca, ahí no participó más después? ¿O cómo fue la transición? A ver, el tema acá es que los partidos políticos son básicamente vehículos electorales que se configuran para cada elección y no tienen una mayor expectativa de vida por fuera de un periodo electoral. Entonces, cuando él fue legislador, en primera instancia sí participó por ese partido, luego para la elección del año pasado conformó, de hace 2 años conformó este otro partido, el ADN, que es el partido por el cual está compitiendo ahora. Pero son maquinarias electorales, son vehículos electorales, no son partidos en sentido clásico del término. Ahora, Diego, por recién decía, bueno, que Noboa es más bien del centro derecha, Lasso también, bueno, más bien neoliberal. ¿Cómo fue la política a veces de tanto de Lasso, bueno, viniendo de un partido neoliberal donde ratificó las políticas de su predecesor y que, bueno, teniendo en cuenta esto, Noboa no tendría demasiadas chances, ¿no?, frente al correísmo? Porque, bueno, no sé si me expliqué, viniendo de candidatos anteriores, de centro derecha o de neoliberales, me quedaría, y con bastante malas gestiones, el correísmo, bueno, tendría todas las de ganar. Con gestiones pésimas, bueno, además, y a su vez, perdóname, Diego, con un nivel de corrupción fenomenal por parte del correísmo. Sí, justamente, y ese es un poco el debate que hay acá en este momento, porque, a ver, yo creo que hay que salirse del mundo de los absolutos, ¿no? Y un tema con el correísmo es que demostraba una alta capacidad de gestión que no necesariamente ha sido el caso de los últimos 3 presidentes. Me refiero a Moreno, me refiero a Lasso y ahora con Noboa. Las razones se pueden desagregar en el número de razones, pero el hecho es que no han tenido una gran capacidad de gestión y en la retina, en la memoria inmediata de mucha gente, resta esta noción de durante el periodo de Correa habían tales y tales acciones, tales y tales servicios públicos, y parecería por momentos que eso pesa más en la narrativa de la gente antes que los casos de corrupción, la gente sindicada, el mismo expresidente no puede pisar el país porque tiene una orden de captura. En fin, hay toda una serie de problemas, pero me parece que han quedado muy borrosos en la memoria de la gente. Y hoy más bien todos sienten esta suerte de añoranza por una época en la que había una capacidad mayor de gestión versus ahora en donde efectivamente las capacidades de respuesta del Estado no solamente que han sido limitadas, sino que además han estado atravesadas por una crisis de seguridad, una crisis institucional y la misma crisis económica que han dificultado severamente la consecución de cualquier resultado, ¿no? Pero nuevamente la memoria de los electores tiende a ser de corto plazo y me parece que lo que entra en juego en este momento es una perspectiva de antes estábamos mejor, hoy estamos peor, por lo tanto votemos por aquellos que nos tenían mejor antes, Dios mío, ¿no? Sin que esto haya conlleve demasiada lógica. Claro, más Estado, más populismo. Sí.
Efectivamente, efectivamente. Ahora, lo que sí cabe notar ahí es que las distancias son cortas entre Noboa y González, que es la candidata del Luisa correísmo, González. son 2, 3 puntos porcentuales, dependiendo del momento en el que se tome la medición, pero son entre 2 y 3 puntos. A veces uno está al alza, otras veces otro está a la baja, pero va a ser una elección muy, muy peleada esta. Es casi un empate técnico, ¿no es cierto? Y sí, totalmente. Y ahí lo que cabe es pensar cómo va a terminar resolviéndose el escenario en el legislativo, que en el Ecuador constituye siempre el núcleo por donde realmente pasa la política y el sitio por donde se entrampa toda gestión gubernamental, ¿no? Y en esa perspectiva, me parece que el legislativo va a tener una configuración muy fragmentada, muy polarizada, donde ninguno de los partidos va a lograr mayorías significativas. Pero esta es una buena noticia en este caso para el presidente Noboa, debido a que hoy cuenta con una minoría absoluta, según nos comentabas vos, y según no entendimos mal. Digo, en el Congreso. Sí, hoy tiene una minoría, como decía, son entre 14 y 15 de 137 legisladores. Imposible. Entonces es minoritario, así es. Ahora, Diego, ¿cómo son las elecciones allá en Ecuador? ¿Sí o sí van a balotaje o si tuviese una diferencia más allá de estos 3 puntos porcentuales Noboa sobre el correísmo, pasa derecho a ser elegido presidente? A ver, la regla acá establece que gana la elección sin necesidad de balotaje quien logra 40 puntos y 10 puntos de diferencia sobre quien va segundo. Como acá. Muy bien. Claro. 40% con 10 puntos de diferencia versus quien le sigue, ¿no es cierto? Ahora, según tu expertise y según tu olfato y tu know-how al respecto, más allá de que haya una disconformidad, según lo que planteabas, importante con respecto al gobierno de Noboa, digo, estas propuestas, ¿sí? Entiendo, retrógradas, propuestas que llevan nuevamente al populismo, ¿no es cierto?, a tener un Estado más importante, más elefantiásico, dejar de lado el sector privado, si se quiere. Digo, indudablemente la gente lo está aceptando en algún punto, porque si hay 3 puntos porcentuales de diferencia entre Noboa y Luisa González, que es la representante en este caso del Movimiento Revolución Ciudadana, que es, digamos, la candidata a presidente por el correísmo, digo, no sé, la gente perdió la memoria, quiere más populismo, no quiere sector privado, ¿qué pretende la gente en Ecuador? A ver, yo creo que lo que subsiste es una noción de muchas incapacidades y muy pobres respuestas y muy débiles respuestas desde el Estado frente a las demandas de los ciudadanos. O sea, yo creo que no es un hecho menor, por ejemplo, marcar que entre septiembre y diciembre del 2024 tuvimos una crisis eléctrica terrible, en cierto momento con cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias, ¿no? Y digo, las razones de esto se pueden discutir y tratar de encontrar en uno u otro lado del espectro político, pero lo que subsiste entre la gente es la noción de que esto antes no sucedía. Y ante esa noción, obviamente la gente siente que hay un vacío de atención por parte de quienes ahora administran el Estado. Y creo que no es menor también señalar ahí que la gestión de Moreno y la gestión de Lasso fueron muy malas, ¿no? Entonces un poco la percepción de la gente es, listo, hemos en 3 ocasiones apostado por gente que no venía del correísmo y las cosas han empeorado. Ahora, Diego, esta pelea que está teniendo justamente Noboa con su vicepresidente, también le está jugando en contra, ¿no?
Juega en contra de esto porque en realidad hay una deriva autoritaria allí. Me parece que la Constitución establece mecanismos claros de sucesión presidencial. Noboa, desde que arrancó su gestión, estuvo muy peleado con la vicepresidenta. De hecho, hay que recordar acá que tan pronto inició la gestión, él la envió a Israel, ¿no? Como embajador en Israel para conseguir la paz entre Israel y Palestina. Esa era su misión. Uh-huh. Y obviamente en este contexto la vicepresidenta ha retornado. Constitucionalmente me parece a mí que es ella quien debería asumir ahora que el presidente debe tomar licencia. Claro. El presidente ha hecho una designación, ¿no? Por fuera de la ley, y ustedes saben, los abogados suelen ser hábiles en conseguir el punto y coma que permite reinterpretarlo todo. Y él ha hecho una interpretación ahí que me parece que no es legal y que tarde o temprano va a traer problemas. Pero me parece que hay mucha percepción, sobre todo en la clase media, mucha percepción de un abuso de poder, de un autoritarismo que se está configurando y que no le deja tranquila a la gente, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso de que la señora Luisa González, correísta ella, gane las elecciones en el mes de febrero, allí en Ecuador, tendríamos una región sudamericana donde la izquierda se haría más fuerte, ¿no es cierto? Porque por un lado tenés a Venezuela, por otro lado tenés a Brasil, y en caso de que Luisa González gane las elecciones y sea la próxima presidenta de Ecuador, digo, bueno, caramba. Tenés a Chile. Tenés también a Boric en Chile, exactamente. Chile, Colombia. Bueno, Petro, sí, exactamente. Ajá. Pero yo creo que las condiciones ahora son muy distintas de las que tuvimos, por ejemplo, en el 2010, ¿no? Cuando tuvimos esta primera oleada. Porque me parece a mí que, todos los países de la región se encuentran sumidos en crisis políticas, sociales, económicas bastante graves. No hay el grandísimo flujo de recursos que existió, como decía, en la década del 2010. Y esto me parece que dificultaría bastante una agenda coordinada entre todos estos actores, que evidentemente coordinarán cosas y demás, pero me parece que las problemáticas internas de cada uno de esos países son tan dramáticas que dudo que tengan ancho de banda para poder atender problemas por fuera de sus fronteras, ¿no? Uh-huh. Entonces, de todas maneras, además, en el caso ecuatoriano, yo siento que aunque llegara a ganar Luisa González, el tema es que el legislativo no van a lograr llegar con una fuerza importante. Yo estimaría que ese legislativo se va a dividir muy probablemente en 3 tercios, ¿no? Un tercio para Noboa y aliados, un tercio para el correísmo y aliados, y un tercio más entre la miriada de organizaciones, de movimientos, de partidos políticos chicos que existen y que son partidos, digamos, no representativos, pero que pueden con un voto, con 2 votos, cambiarte el destino de las cosas en el legislativo, y ahí es cuando terminan volviéndose importantes, ¿no? Entonces va a ser todo bastante peleado. Hay que recordar que en la elección del 2009 Correa obtuvo 100 de 137 legisladores, y ese es un rendimiento electoral que nunca se había dado en la democracia, nunca más ha vuelto a dar. Entonces, todo generalmente se mueve alrededor de estos tercios que mencionaba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, y para cerrar y agradecerte infinitamente este contacto y la claridad con la cual nos comentás, y a nuestros oyentes, obviamente, cuál es el aquí y ahora, la realidad y lo que se ve, este escenario y lo que se puede venir en Ecuador, ¿no es cierto? Digo, ¿cuál sería el impacto en la región en caso de que Luisa González, ¿sí?, sea finalmente nombrada, electa presidente? ¿Y cuál sería el impacto,
ya que va a contar, obviamente, y seguramente Noboa, como bien lo comentaste hace instantes nada más, con un Congreso con mayor músculo político. ¿Cuál sería el impacto? Digo, me da la impresión que Noboa tendría mayor poder de acción, ¿no es cierto? Sí, me parece que el escenario inmediato para cualquiera de las dos personas que lleguen a la presidencia va a ser un escenario de bloqueo legislativo en primer lugar, ¿no? Esto me parece que es lo que va a predominar, una sensación de bloqueo. Luego, regionalmente, sí, Colombia puede ejercer un poco más de presión, digo. En algún momento durante la crisis eléctrica acá se mencionó que Colombia no quería venderle electricidad al Ecuador hasta que no llegaran las elecciones, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones... Pero eso no fue un boicot de alguna manera, eso no fue un boicot por parte de Petro claro, para con el gobierno. Claro, lógico. Claro. Sí, totalmente, era un boicot en su momento, pero luego yo creo que también hay que matizar esto señalando que del otro lado la capacidad de la diplomacia ecuatoriana ha estado muy venida a menos, ¿no? Entonces, Colombia históricamente ha sido nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio político, independientemente de los gobiernos que han estado al frente. Y claro, se perdió esa profundidad o esa capacidad de coordinación en estos temas que eran, digamos, vitales para los dos países. Obviamente que hay un boicot de promedio, pero también siento que ha faltado esa profundidad en términos diplomáticos, ¿no? Y regionalmente sí, yo creo que habrán gestos de apoyo, pero yo insisto en lo que decía hace un rato. Me temo que con una coyuntura tan distinta ahora versus la que teníamos en el 2010, es difícil que más allá del discurso y más allá de algún gesto, alguna cumbre y alguna cosa de estas, es difícil que el escenario sea más limpio. Porque además yo creo que internamente sí, tenemos el tema del legislativo, pero luego hay una serie de instituciones acá que tienen procesos retenidos de recambio de autoridades, comenzando por la Corte Nacional de Justicia, o el proceso de selección de jueces en la Corte Nacional de Justicia se ha parado por 3 veces en el último año y medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay instituciones que comienzan a carecer de legitimidad en este monstruo, este Frankenstein que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que permite la elección de fiscal general y de procurador y de contralor. Es una institución cuyos miembros, siendo electos, han sido sustituidos en su totalidad por lo menos 2 veces en los últimos 2 años, ¿no? Todo como consecuencia de una serie de denuncias y de acciones de procesos judiciales que han terminado haciendo que esta gente termine destituida, ¿no? Entonces digo, quien quiera que llegue a Carondelet se va a enfrentar, al Palacio de Gobierno se va a enfrentar con un escenario institucional sumamente debilitado. Y luego tenemos un tema de Fuerzas Armadas, de policía, sobre las cuales hay graves denuncias de penetración del crimen organizado. En fin, es un escenario complejo, muy complejo. Uh-huh. Te agradecemos infinitamente este contacto, Diego. Vamos a darle continuidad. Bueno, como han comenzado a hacer precisamente, o como ha comenzado a hacer, bien digo, la campaña electoral, nos pareció así en Ecuador, nos pareció muy oportuno contactarte y más llegado el tiempo de las elecciones, obviamente vamos a contactarte nuevamente y una vez que finalicen, bueno, ni hablar, ¿no es cierto? Sí, fantástico. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues estamos ahí en contacto. Un fuerte abrazo también para vos también. Un abrazo grande, Diego. Muchas felicidades y un beso grande a tu mamá, Diego. Mil gracias. Chao, chao. Fuerte abrazo, hasta luego. Diego Pérez Enríquez, politólogo ecuatoriano.